Leandro Buñón es nuestro siguiente speaker, bioingeniero de la UNER y doctor en ingeniería de la UNL. Actualmente es investigador asistente de CONICET en el CINC, donde yo también trabajo, en el grupo de bioinformática y docente en cursos de procesamiento de imágenes y ciencia de datos. Leandro tiene muchos trabajos y mucha experiencia en Machine Learning y muy recientemente el Deep Learning, y tiene especial interés en lograr mejores métodos basados en redes neuronales para problemas multidisciplinares. Bueno, Leandro, bienvenido. Te vamos a escuchar a vos ahora y nos va a contar sobre redes neuronales que interpretan texto, desafíos en bioinformática. Dejo Buenísimo, acá vamos para a que ver si... compartas vos. Dale nomás. Bien, ahí se ve mi pantalla. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí, se ve bárbaro. Preguntas Sí. obligadas. Eh, bueno, hola a todos, ya un poco, ya está hecha la presentación. Este es el grupo donde trabajo, el CINC, bueno, Instituto de Doble Dependencia entre la Universidad del Litoral y el CONICET, que bueno, ya seguramente muchos lo conocen por Georgina. Acá tenemos un grupo de bioinformática, perdón, voy a activar el puntero. Tenemos un grupo de bioinformática bastante grande, se hace mucha investigación y docencia en Machine Learning y procesamiento de señales. Bueno, también hay gente trabajando en visión computacional, robótica. Eh, Esta es una foto del grupo, ya nos quedó bastante viejita, hay que actualizarla. Y bueno, en particular a mí me interesa el Machine Learning aplicado a diferentes aplicaciones, valga la redundancia. En particular en bioinformática, empecé trabajando en predicción de Mirna, es decir, a partir de secuencias de ARN, poder predecir si esa secuencia puede formar un pre-Mirna. Eh, y el último trabajo que publicamos en este tema, o el penúltimo, es sobre el SARS-CoV, donde hicimos el análisis de la secuencia del virus y encontramos candidatos que podrían ser pre-Mirnas. Bueno, eso fue una partecita del trabajo. Y bueno, y lo que voy a estar hablando ahora es otra línea, digamos, que es análisis de textos científicos. Y un poco lo que motivó esto es una aplicación de la medicina de precisión, donde hoy por hoy es posible identificar mutaciones a partir de la capacidad de secuenciamiento, em, y eso permite proponer tratamientos específicos para esas mutaciones de los genes o variantes, que van más allá del síntoma, es decir, que independientemente del síntoma de la persona, uno puede identificar cuál es el problema de raíz y tratar eso. Y bueno, esto generó un montón de información que va creciendo exponencialmente. Y tenemos como dos desafíos. Por un lado, desde el punto de vista de la investigación, cada vez más difícil, no sé, por año salen miles de papers, a veces de una sola mutación. Entonces, por un lado hay que poder condensar esta información para que la investigación avance lo más rápido posible. Y por otro lado, facilitar también la búsqueda al especialista, ¿no? Que es el que en definitiva es el que tiene que proponer un tratamiento que probablemente sea experimental. Eh, Acá lo estamos enfocando en papers, pero puede ser, piensen en clinical trials o incluso uno podría intentar resumir fueron los avances en las conferencias del último año o cosas por el estilo. Y la idea sería tratar de sacar esta información del texto. Entonces, en general vamos a tener cosas como esta, ¿no? Donde tenemos una frase donde hay términos que son claves. Por ejemplo, bueno, este es un gen, esta es una mutación de este gen, esta es una enfermedad relacionada y este es un tratamiento o una droga aplicada para esa mutación o evaluada para esa mutación en particular. Entonces el objetivo es, por un lado, primero identificar esta palabra que de por sí es un problema, ya es un problema en sí mismo, está bastante resuelto, pero acá lo que aplicamos es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, porque si bien los textos científicos tienen cierta estructura, no están tan estructurados como, por ejemplo, el código que uno escribe para un programa, por ejemplo, donde la máquina sabe, cada palabra que uno escribe sabe cómo interpretarla. En el caso del texto científico hay una estructura, pero
incluso palabras clave como las mutaciones se escriben de muchas formas diferentes, no está estandarizado eso. Entonces, bueno, hay toda una línea de investigación que busca identificar esas palabras en particular. Nosotros acabamos a partir de ya palabras identificadas y lo que queremos hacer es encontrar si hay una relación entre diferentes palabras. Por ejemplo, en este caso quisiéramos encontrar si hay una relación entre este tratamiento y esta mutación. Y eso lo podemos encontrar analizando las palabras que aparecen entre medio, que en una frase por ahí es un problema más trivial, pero uno en general tiene cosas como esta, donde aparecen, este es solo el abstract, pero aparecen muchas variantes, muchos tratamientos, muchas enfermedades, como suele pasar que en las introducciones, por ejemplo, se presentan muchos contenidos, se relacionan con trabajos previos y qué sé yo, pero el objetivo, el corazón del paper suele ser una parte, en general en los resultados o en las conclusiones, pero no es tan obvio de qué trata el paper. Uno quisiera buscar tratamientos para una mutación y que aparezca una lista lo más cercana posible a lo que uno está buscando, ¿no? Entonces encontramos que en el estado del arte de este tema, muchos trabajos se basaban en ingeniería de características, que es, bueno, buscar qué características del texto reflejan esto, por ejemplo, cuántas palabras aparecen entre términos clave o em, qué tipos de palabras, si hay palabras positivas o negativas, y eso de alguna forma sirve para identificar cuál es la relación entre las palabras clave. Y otra de las características que se usa es información de los motores de búsqueda, que básicamente es buscar en el historial de un motor de búsqueda a ver si tal mutación aparece usualmente relacionada con tal droga, entonces bueno, es más probable que esa relación exista en la comunidad. Pero bueno, estos métodos son muy difíciles de reproducir, por un lado, si yo quisiera hacerlo no podría, em, y son muy difíciles de adaptar, si uno quisiera moverse un poquito a otro ámbito de trabajo, ya no funciona, ¿no? Además, bueno, esto de la ingeniería de características suele llevar muchísimo tiempo. Y bueno, han salido algunas técnicas basadas en Machine Learning, en redes neuronales, cuando hicimos este trabajo, pero que más que nada analizaban frases, como las que les mostré al principio. Y ese problema un poco ya está resuelto y no es realista en el sentido que uno no tiene frases. Uno dice, bueno, tiene que analizar un paper completo, ¿no? Entonces, el objetivo es evaluar esto, si podemos identificar este tipo de relaciones en un texto completo. Y acá encontramos que, bueno, los métodos que funcionan bien para frases, en este caso no funcionan tan bien. Entonces, la propuesta que hicimos para este trabajo, donde, bueno, participamos varios del grupo de bioinformática, es un método que se conoce como end-to-end porque partimos del texto plano, eh, o sea, descartamos imágenes y demás, y a partir de la identificación de las palabras clave, vamos a primero convertir ese texto en números, porque es lo que interpreta la red neuronal, y vamos a tener, bueno, un clasificador que va a decir si para dados dos términos, por ejemplo, una mutación y una droga, nos va a decir si efectivamente hay una relación ahí o no. Eh, y además, bueno, agregamos una componente que lo que hace es resaltar parte del texto, que es lo que la red considera que es lo más importante. Esto nos da interpretabilidad, digamos, en el modelo. Bueno, empezando con esta primera parte, que es el embedding, la idea básicamente es poder convertir cada palabra a en este caso es una columna de números, em, y la idea de casi todos de todos los embeddings que existen hoy es que este vector de números tiene que ser parecido a otro vector de números si la semántica de esa palabra es parecida. Por ejemplo, bueno, si dos palabras o dos mutaciones parten de un mismo gen, probablemente tengan un vector de números parecido y cosas así. Bueno, acá no voy a entrar mucho en detalle, pero quiero que se queden con esa idea de que para poder procesar texto tenemos que convertirlo primero a números, y una forma de hacerlo es, de alguna forma, convertir la semántica, el significado de esas palabras en vectores que estén cerca, si la semántica es parecida.
Luego pasamos a cómo codificamos cuáles son las palabras clave, porque la red, bueno, por más que eh, estos embeddings en general se entrenan o se formulan, digamos, por ejemplo, a partir del lenguaje en inglés, pero bueno, le tenemos que decir de alguna forma a la red cuáles son las palabras clave que estamos buscando. Entonces eso lo podemos codificar simplemente como vectores, estos se llaman one hot, porque es como, son todos ceros salvo un valor. Entonces le podemos indicar fácilmente que, bueno, esta palabra es un gen, esta otra palabra es una mutación y esta otra es una enfermedad y así. Y además le vamos a decir cuáles son las palabras que estamos buscando, que estamos queriendo relacionar de ese texto. Por ejemplo, en este caso sería relacionar esta mutación que está en azul con esta droga que está en verde. Finalmente, el objetivo, o sea, una vez que esto lo convertimos a números, la red va a poder analizar esto, y lo que utilizamos es una red, un poco la magia de todo esto, está basada en capas convolucionales, donde la idea es que, por ejemplo, a partir de 3 palabras, esta sería una mutación de este gen, se considera como una sola palabra, esta es otra mutación distinta, y una palabra entre medio, vamos a tener 3 vectores de embeddings, que es lo que habíamos calculado antes, a lo que vamos a agregarle la indicación de qué tipo de palabras clave son. En este caso la primera y la última son mutaciones y la del medio no es nada. Y además le vamos a indicar cuál estamos buscando. Supongan que estamos buscando relaciones para esta palabra clave. Entonces, esta capa convolucional, sin entrar mucho en detalle, lo que hace es relacionar estos valores numéricos de esas tres palabras, y va a generar otro vector de números. Si uno va desplazando este kernel, o sea, el siguiente desplazamiento va a ser el AND, esta mutación y el which, por ejemplo, vamos a generar nuevos vectores a medida que nos vamos moviendo en el texto. Y luego va a venir otra capa convolucional que va a combinar de vuelta, de la misma forma que la anterior, estos 3 vectores y va a generar uno nuevo. Entonces pueden ver que la primera capa lo que hace es ver como un contexto muy chiquito de estas palabras, y a medida que se va haciendo más profunda la red, o sea, vamos agregando capas, vamos a poder analizar cada vez más texto. Entonces pasaremos a analizar frases, información de frases o información de párrafos incluso. Y esto se va agregando, y la idea es que las últimas capas van a poder ver mucha información del texto, cómo está relacionada, y de alguna forma fue como preprocesada por las capas anteriores. Al final le vamos a decir a la red, bueno, de este paper con estas palabras clave, si hay relación o no, y en función de eso la red va a ir aprendiendo, va a ir ajustando los pesos para tratar de maximizar ese score de salida en función de lo que le estamos mostrando como ejemplo. Otra parte clave, digamos, de esta red es lo que se llama este bloque de identidad, que es básicamente, eh, se le da la posibilidad a la red de usar capas convolucionales, como las que les conté, más otras cosas, o pasarla de largo. Y esto sirve para que la red aprenda a generalizar mejor, aprende eh, o sea, no nos hace tan dependiente la cantidad, porque esto, ¿cuántas capas uso? ¿De qué tamaño? Son muchos parámetros que uno tiene que probar y verificar. Este tipo de estructura lo que nos permite es prescindir de eso y que la red básicamente aprenda a usar lo que necesita. Bueno, y finalmente la ventaja de que sea todo con estas capas convolucionales es que a la salida nosotros podemos tener un patrón de activación que va a depender o sea, que va a estar correlacionado con la longitud del paper, ¿no? Nosotros podemos tener un patrón como este, donde este pico va a corresponder no sé, más o menos el 30% del paper, y en esa zona es donde en teoría tendríamos la principal relación que la red encontró para obtener esta salida, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la interpretabilidad.
Bueno, ya yendo a los resultados que obtuvimos, em, para probar la red usamos este dataset Bronco que consiste en alrededor de 100 artículos con varias mutaciones anotadas ya. Tienen, o sea, hay herramientas para anotar genes, mutaciones, enfermedades, ese tipo de cosas. Y bueno, estos papers fueron curados por especialistas en medicina de precisión, porque bueno, también ellos cuando hicieron el dataset encontraron que no lo podían anotar cualquier, o sea, era muy falible, digamos, que una persona, a lo mejor un médico que no sea especialista en eso, o un biólogo, eh, eran muy falibles en anotar realmente cuáles eran las relaciones, porque hay tantos términos dando vuelta que no es tan obvio cuál es el objetivo del paper si uno no es especialista. Eh, y acá, bueno, lo que hacemos es identificar dónde están estas palabras, que bueno, ya están dadas, pero bueno, hay que armar una tablita, ¿no? Con todo esto. Eh, y hacemos toda la combinatoria entre, por ejemplo, en este caso, entre mutaciones y drogas para ese paper. Y entonces, bueno, ya sabemos que este paper habla a lo mejor de esta en particular y todas las otras son negativos. Entonces, en definitiva, tenemos alrededor de 300 casos positivos y alrededor de 3.000 negativos. O sea, tenemos un desbalance importante, que sería lo esperable, ¿no? La mayoría de las relaciones no son falsas. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar diferentes embeddings, que es lo primero que les comenté, de convertir de texto a números. Estos tres son bastante populares. El GLOB lo que hace es contar cuántas, de alguna forma medir las concurrencias estadísticamente que aparecen, que hay entre palabras, y la cercanía entre ellas las relaciona así. Y tanto Word2Vec como FastText son redes neuronales. Esta la hizo Google y esta la hizo Facebook, ya para que vean, de 2013 a 2015 ya estaban avanzando con eso. Que básicamente son redes neuronales que aprenden a predecir. Si uno dice, bueno, eh, él, un espacio, está sentado en el trono, bueno, aprende a predecir que ahí debería ir rey o reina en todo caso. Em, em, y bueno, lo que encontramos básicamente es que, en particular para la relación mutación-gen es un poco más sencillo el problema, o sea, obtenemos mejores resultados. Y esto es así porque es muy fácil. eh, Muchas veces son casi unívocas las relaciones entre gen y mutación. En cambio, entre mutación y droga no tanto, porque bueno, hay varias drogas que se pueden usar para varios genes, para varias mutaciones. Y encontramos que en general FastText nos dio mejores resultados, bastante parecido con Word2Vec en realidad. Pero la ventaja de FastText es que usa relaciones, o sea, relaciona partes de las palabras. Entonces, por ejemplo, aprende a reconocer el ing al final de la palabra, qué relación tiene con lo que viene antes, mientras que Word2Vec usa solo las palabras que ya conoce, entonces en teoría sería mucho más fácil de extender. Esto lo que hicimos fue compararlo con lo que era el estado del arte cuando hicimos la publicación. En el primer caso, este de Singal de 2016, se basa solo en características de ingeniería de características, como esto que les contaba, de identificar cuánta distancia hay entre una palabra clave y la otra, qué tipo de palabras, si son positivos o negativos. Y el trabajo de Lee combina estas características y información de una base de datos que armaron ellos, que contabiliza cuántas búsquedas hay entre distintos tipos de términos. Entonces encontramos que de nuevo la relación mutación-gen suele estar bastante parejo, porque bueno, ya uno podría decir que no hay un problema realmente ahí. Pero en la relación mutación-droga encontramos que hay una diferencia importante entre el método que propusimos, así que eso está muy bueno. Y finalmente hicimos algunas pruebas de cómo se vería este resaltado que les comentaba.
Y en general, bueno, esto es más subjetivo porque uno no es tan fácil, no es tan sencillo de medir, o se podría hacer, pero bueno, hay que hacer un experimento adicional, pero podemos encontrar que en general la zona donde está resaltada, si bien estas palabras clave aparecen por todo el texto, porque siempre están en la introducción, en el abstract, en las conclusiones, las partes resaltadas solían estar relacionando palabras, o solían contener palabras importantes, digamos, que permiten relacionar estos dos términos. Vean, por ejemplo, acá la mutación que aparece escrito de una forma eh, particular, digamos, no es sencillo identificar ese tipo de términos. Bueno, y para terminar, les cuento un poco las continuaciones de esta línea de trabajo. Por un lado, lo que queremos hacer es, que ya estamos trabajando en esto, es identificar ahora el tipo de relación, o sea, más allá de decir, bueno, hay relación o no, identificar si, por ejemplo, un término inhibe al otro, o es agonista, o es inductor. Hay varios tipos de relaciones que se pueden identificar con este tipo de datos. Estamos construyendo un nuevo dataset mucho más amplio de varios papers de PubMed. Em, y lo interesante de esto es que no se limita a la medicina de precisión, sino que, por lo que vi, hay muchos trabajos, por ejemplo, en interacciones químico-proteína, o cosas así. Es muy extensible a otros problemas. Y lo último, que esto sí lo empezamos recién este año, está en etapa de vamos a ver qué pasa, es eh, un problema particular que es la identificación de funciones de proteínas, donde en general lo que hacemos acá es agregar eh, no sé, la secuencia de la proteína, la estructura, como estuvo contando Lucía, distintas no sé, patrones de expresión, lo que sea. Y un clasificador nos va a decir si esa proteína, qué términos, eso sería la gene ontology, qué términos en particular tiene, en el sentido de qué funciones estaría cumpliendo. Entonces la idea ahora sería, ok, si podemos analizar las publicaciones más recientes, porque si bien, eh, o sea, en este tipo de problemas hay información ya disponible que todavía no fue curada, porque esto obviamente hay que esperar que se cumpla cierta cantidad de evidencia, ¿no? Que se acumule cierta cantidad de evidencia para poder decir, bueno, ok, esta proteína cumple esta función. A partir de las publicaciones actuales, ya analizándolas, podríamos tener un hint de si esta proteína va a tener determinada función. Entonces la idea sería acumular esta información de los papers junto con este otro tipo de información para ver si podemos mejorar esa clasificación. Bueno, ya estoy con el tiempo, así que bueno, espero que les haya resultado interesante y estoy disponible para preguntas también. Bueno, Leandro, buenísimo. Muchas gracias. Súper interesante todo lo que contás, que sé que hay mucho más. Hubo que elegir qué contar, porque hay un montón de proyectos en los que estás participando en el grupo con redes neuronales y con Machine Learning. Así que, bueno, muchas gracias. Acá me dicen que hay una pregunta. Dice Nicolás, pregunta si esto es aplicable solo a interacciones. No sé bien a qué te referís, Nico. Si quieres hablar, dale. Sí, porque... Dale, dale, dale. Sí. Claro, sí, se podría, o sea, cambiando un poco el esquema, se podría hacer. Son como diferentes problemas típicos, digamos. Una es la identificación de palabras clave, por ejemplo. Eso ya es un problema en sí mismo.
otra es la relación entre términos, es decir, extraer qué relación hay entre dos palabras clave, y otra sería, por ejemplo, resumir el texto, a partir de un paper poder hacer un abstract. Y otro problema sería ese de decir, bueno, a partir de un bloque de texto, decime cuáles son los temas de interés o los temas importantes de acá, o los temas importantes relacionados a tal cosa, porque uno también podría decir, ok, bueno, decirme si este paper es de bioinformática no me ayuda, porque bueno, ya sabemos que es de bioinformática, pero decime si habla de tal cosa. Eso se puede hacer también. Claro. Sí, sí, yo creo que sí. Es un problema, entiendo yo, que es más complejo en el sentido de que la semántica, eh, o sea, es mucho más sencillo identificar palabras entre términos clave, decir, bueno, este término clave induce al tal otro, que leer un paper e interpretar que estás hablando de una porción de la proteína en particular o de una función en particular, pero creo que se puede hacer. Es un problema interesante. El problema con todas estas cosas siempre es los datos, ¿no? Si uno tiene o ya hay un dataset, muchas veces aparecen challenges y la gente, bueno, pone mucha plata para que se armen estos datasets, pero si uno tiene algo en particular que lo puede etiquetar, o sea, hay que tener el texto y hay que tener alguien que diga, bueno, este paper habla de tal cosa, eh, y por lo que estuvimos viendo no necesitamos millones de papers, en este caso con 100 papers ya pudimos obtener resultados interesantes. Obviamente cuanto más mejor, pero creo que es algo que se puede hacer. Sí, gracias Leandro, gracias Nico. Y bueno, esto es data science, así que mientras que haya data se puede hacer cualquier cosa. Me permito acotar. Bueno, tenemos otra pregunta de Diego Bustos que dice, en la parte de asignación de función de proteínas Go, ¿piensan que asignación de nodo o más bien en reasignación o sumar funciones a una proteína dada? Sí, en principio lo que estábamos pensando era agregar nodos, eh, en el sentido de que por ahí uno esperaría, bueno, que ya una proteína ya tiene una función, en realidad no se la asignamos todavía, no está etiquetada, pero ya tiene esa función. eh, pero todavía no se juntó la evidencia suficiente para poder etiquetarla en la base de datos principal. Entonces, tal vez analizando los últimos papers, uno podría al menos tener un hint, si eso se corresponde también con una función, con información que viene de la secuencia o de la estructura. Yo creo que se podrían ir agregando nodos así. Sí, perdón, y también cuando dice sumar funciones a una proteína dada, que sería como especializarla en sus anotaciones, en la Gene Ontology también se Claro. podría hacer. Agregar, no, etiquetas sería. Bueno, bien, ahora Lionel por YouTube dice, excelente la charla, ¿cómo se define cuál es la longitud de la ventana, número de palabras que analiza el kernel en la primera capa convolucional? Sí, ese es un tema. En general, con todas estas cosas, se suele hacer un poco por prueba y error. Eh, lo mismo el tema de cuánto paper analizar. Al principio habíamos hecho una prueba con solo los abstracts y encontramos que si bien funcionaba, pero no funciona tan bien porque te perdés información importante. Y esto también. Muchas veces es cuestión de a- armar a ojo de buen cubero, armar una red y ir evaluando, hacer un buen sistema de evaluación para asegurarse de que uno no se está sobreajustando o haciendo trampa, digamos. Pero bueno, muchas veces es así. Lo mismo que con imágenes. También Lionel dice, ¿se podría aplicar este mismo approach en una red que en lugar de mutaciones detecte moléculas pequeñas o drogas? Yo entiendo que sí, que hay también una línea de investigación en eso. No recuerdo haber visto que también es un tema como etiquetar, por ejemplo, la forma de la... No sé mucho de química, pero entiendo que hay formas de escribir la estructura molecular. eh, y hay trabajos que buscan, por ejemplo, identificar en el paper qué estructura molecular se está hablando y a veces está escrito de una forma o de otra. eh, entonces, hoy por hoy se están usando redes neuronales también para eso.
para en vez de forzar a los autores a que usen una nomenclatura que muchas veces no terminan usando y cada uno escribe como le parece, o hay varias diferentes, o a veces se habla de tal, se presenta la estructura y se le pone un acrónimo o se dice, bueno, la estructura A, y más adelante en el texto dice la estructura A. Entonces uno tiene que poder saber que se está hablando de esa primera. Y eso creo que hoy por hoy se encara con redes neuronales también. Bueno, bien, y la última pregunta, Leandro, gracias, es Gabriel Tolosa por YouTube, dice, muy interesante la idea, felicitaciones, y pregunta, ¿tenés pensado evolucionar el modelo con Attention Mechanism y Transformers? Bert. Eh, sí, de hecho empezamos a probar con esta última etapa, la de las proteínas, empezamos a probar con BioBERT, que es un BERT que está entrenado con textos científicos. Mira, para que te des una idea, cuando empezamos este trabajo, BERT estaba ahí, pero era como algo muy, muy preliminar y eh, creo que ni siquiera teníamos la capacidad de cómputo para poder usarlo. Ahora incluso podemos usarlo y hasta podemos animar a reentrenar una parte en función de un, de un scope que elijamos, decir, bueno, vamos a trabajar en este tipo de publicaciones, podemos llegar a ajustarlo un poco para que, o sea, esto sería mejorar el embedding para una aplicación en particular, que eso va a ser mucho mejor que usar el embedding de solo el inglés, por ejemplo. Así que eso creo que es algo que cada vez es más accesible para que los investigadores lo puedan usar. Ya no es una cosa que uno se descarga y ya, sino que uno realmente puede empezar a construir cosas nuevas. Bueno, buenísimo, Leandro, gracias por todo, excelente todo, muy buenas las preguntas también, gracias a Sí, todos los que nos gracias. escuchan. Bueno, gracias por haber participado de estos seminarios. Voy a hacer algunos avisitos. A ver, tengo algunas cosas para contar. Bueno, quiero avisar que antes que terminemos que próximos eventos, la RCG Argentina busca colaboradores, así que al que le interese o que quiere participar y formar parte de la comunidad, ahí tienen el link para meterse. Después quiero decir que Leandro y yo vamos a estar dando un curso de Machine Learning en bioinformática el mes que viene, en junio. Próximamente va a salir la información y para inscribirse acá en el Twitter de la asociación, así que bueno, están todos invitadas a participar. Vamos a contar de esto y de muchos otros proyectos que hacemos en el grupo con Machine Learning. Y tenemos también otro curso en junio de lenguaje de programación Julia Data Science. Así que, bueno, fíjense en el Twitter de la asociación donde va a haber más información al respecto. Y gracias a todos por estar acá y los esperamos el mes que viene en la charla de junio.